Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 10 del Tata Steel y están a punto de ver una partida que nos demuestra que aunque los peoncitos son las piezas con un menor valor numérico en el ajedrez, también pueden ser muy peligrosos si se dejan avanzar demasiado. Esto ocurrió en el enfrentamiento entre el gran maestro norteamericano y número 4 del mundo Fabiano Caruana contra el joven y creativo gran maestro de Hungría Richard Rapport. A continuación veremos esta extraordinaria partida, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, además, por supuesto, de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Fabiano Caruana iniciaba con la jugada C4, aparentemente una apertura inglesa, y Richard Rapport respondía con E6, una jugada bastante flexible. Caballo C3, caballo F6, E4 y C5. Fíjense que por transposición estamos como en una especie de siciliana. E5 de Caruana, caballo G8. Aparentemente este caballo ha tenido que perder tiempo y debe buscar otra salida, bien sea por E7 o por H6. Caruana juega D4, D por D4, dama por D4 y caballo C6. Desarrollo de pieza con ganancia de tiempo. Muy importante esta jugada. Aquí Caruana juega dama F4, D6 de Rapport, caballo F3, caballo H6. Les dije que ese caballo tenía que salir por otro lado. Y E por D6. Una imprecisión aquí de Caruana. Fíjense que ahora era mejor quizá continuar con el desarrollo tras alfil E2 y las negras podrían seguir con D por E5, caballo por E5, alfil D6. Siempre existe la jugada caballo C6. Fíjense que se amenaza a la dama y la partida estaría igualada. Pero tras E por D6, Rapport juega alfil por D6, nuevamente desarrolla una pieza y gana tiempos atacando a la dama. Y ahora Caruana juega dama G5. Fíjense que es una partida un tanto extraña, ya que siempre se nos enseña cuando estamos aprendiendo que en la apertura no se debe desarrollar tan rápido de la dama, pues me la pueden atacar fácilmente y mi rival puede ganar tiempos como ha sucedido en esta partida. Aquí Rapport decide aceptar el cambio de damas con dama por G5, alfil por G5 y F5, jugada muy interesante aquí del húngaro. Las máquinas recomiendan caballo F5 y por ejemplo tras G4, caballo FD4 con posición igualada. Pero la idea de F5 es ver si de repente las blancas quieren hacer alfil por H6 pensando en dañar la estructura negra. Caruana de hecho juega enroque largo atacando el alfil de D6, ya que fíjense que si por ejemplo alfil H6 seguiría G por H6 y tras enroque rey E7, la idea es que las negras se han quedado con la pareja de alfiles en una posición abierta y esto por supuesto compensa la mala estructura que tienen con los peones en la columna H. Por eso Caruana decide no entregar su pareja de alfiles, juega enroque largo, alfil C5 de Rapport atacando el peoncito de F2 y caballo E5 de Caruana. Fíjense, un sacrificio aquí de pieza que por supuesto las negras no pueden aceptar. Rapport juega caballo F7 inmediatamente, ya que fíjense que si por ejemplo caballo por E5, vendría torre de 8 jaque, única rey F7 y torre por H8, calidad de ventaja para las piezas blancas. Por eso Rapport juega caballo F7, una gran jugada que cumple varias funciones. Se amenaza el alfil de G5, se amenaza el caballo de 5 y controla la casilla de 8 para que la torre no entre. Caruana juega caballo por C6, E por C6, alfil E3, alfil por E3, F por E3 y rey E7. Fíjense que aquí el enroque ya no es importante para las negras porque estamos entrando en un final. Aquí ambos bandos tienen, digamos que, algunos problemas con la estructura. Por ejemplo, las negras tienen aislado el peón de C6, el de A7, pero las blancas también tienen algunos problemas con el de E3. Además, otra cosa que se hace notar es que las negras tienen mayoría por el flanco de rey, son 4 peones contra 3, mientras que Caruana tiene mayoría por el flanco de dama de 3 contra 2. Alfil E2 de Fabiano Caruana finalizando el desarrollo y G5 de Richard Rapport. Aquí el título de esta partida. El húngaro va a comenzar a atacar con estos peones avanzándolos muy rápido. Caballo A4 de Caruana, H5 de Rapport, caballo C5 y H4.
Como les dije, Rapport sabe que tiene mayoría por este flanco e intenta imponerla de alguna forma, mientras que Caruana también busca tratar de dominar el flanco de dama. G4 aquí de Caruana, que busca detener los peones de alguna manera. Caballo E5 de Rapport. Y torre de 4 del norteamericano, que aparentemente es un error. Aquí quizá era un poco mejor torre HG1 controlando allí el peoncito de G4. Por ejemplo, si torre G8, rey C2, F por G4 y rey C3. La idea es que el rey se dirige a la casilla de 4 para atacar el caballo y luego recuperar el peón en G. Ahora, tras caballo E5, otra jugada también que se veía era G por F5. Pero tras G por F5, las negras siguen teniendo muy buena la mayoría allí en el flanco de rey. Bien, pero tras torre de 4, que fue lo que hizo Caruana, Rapport jugó caballo por G4, alfil por G4 y E5 del húngaro, jugada intermedia que quizás se le escapó aquí a Fabiano Caruana. Fíjense que la torre no se puede mantener en la cuarta fila defendiendo el alfil. Y ahora tras torre de 2, F por G4 y las negras de momento tienen un peón de ventaja. Además, ya la mayoría se hace un poco más visible aquí de un 3 contra 1. Caballo de 3 de Fabiano Caruana y torre H6 de Richard Rapport. Un pequeño error aquí, ya que quizá era mejor alfil F5 y tras caballo por E5, rey E6, y este rey está muy cerca de las acciones aquí en el flanco de rey. Ahora tras torre H6, caballo por E5, torre E6, esta quizá era la idea de Rapport, caballo por G4, torre E4 amenazando el caballo y el peón de 3, caballo F2, torre por C4 jaque, torre C2, torre por C2, rey por C2 y alfil E6. Fíjense que ahora las negras siguen teniendo mayoría de 2 contra 1 por el flanco de rey, mientras que las blancas solo tienen en compensación el peón central de E, que está libre pero muy atrás todavía y no es ningún peligro para las negras. Torre G1 atacando el peón, torre F8 atacando el caballo primero, caballo D3, G4, siguen avanzando peligrosamente estos peones, caballo F4, alfil F5 jaque, rey D2, torre D8 jaque y rey E2. Esta jugada parece lógica, pero según las máquinas es un error. Había que jugar rey C3, aunque yo veo bastante complicada aquí la posición para las blancas. Rey F6, se viene el rey al ataque, B3 de Fabiano Caruana, A5 de Rapport, que no va a permitir ningún contrajuego por el flanco dama, rey E1, rey E5, sigue el rey al ataque, caballo G2, torre H8 y caballo F4. Quizás se aguantaba un poco más jugando rey F2, pero tras alfil E4 las blancas están muy tiesas. Ahora tras caballo F4, G3 de las negras, una gran jugada aquí por parte de Rapport, y torre G2. Fíjense que en este momento si H por G3, sencillamente vendría la jugada H3, rey F2, H2, el peón sigue avanzando, y tras torre H1, alfil E4, caballo G2 y rey F6. Ahora las negras van a jugar simplemente solas. Las blancas están totalmente tiesas. El rey se va a dirigir a G5, por ejemplo, G4, H3, y poco a poco las blancas van a quedar en Zugzwang. Por eso Caruana juega torre G2 intentando aguantar, alfil E4 de Richard Rapport, torre D2, H3 sigue avanzando el peón, A3, torre D8, sacrificio de torre aquí de Richard Rapport, y torre B2. El sacrificio no puede ser aceptado. Por ejemplo, si torre por D8, vendría G por H2 y el peón corona de forma inevitable. Y por ejemplo, si en vez de capturar la torre, la blanca jugaran caballo por H3, aceptando el peón allí de H3 que queda solo, vendría torre por D2, rey por D2 y G por H2, el peón vuelve a coronar. Fíjense, caballo F2, H1 dama, y simplemente las negras se van a quedar con alfil de ventaja. Por eso tras torre D8, Caruana juega torre B2, y ahora alfil F3 de Richard Rapport, jugada tras la cual el gran maestro Fabiano Caruana decide abandonar porque las amenazas son muy fuertes. En este momento se amenaza sencillamente torre D1 jaque mate, y si se defiende, por ejemplo, con torre B1, entonces G por H2 y el peón va a coronar. De hecho, Stockfish dice que esto es mate en 14 jugadas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida?
Realmente que Rapport está jugando muy bien, mientras que Caruana está teniendo un torneo bastante irregular. Recuerden que estaba como número 2 del mundo hace pocas semanas y ya se encuentra como número 4 del mundo. Si les gustó la partida, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.